Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este nuestro tercer simposio sobre COVID-19, específicamente en el paciente crítico, y todo el contexto que se ha vertido en estos 2 años de pandemia ya, pero en nuestro tercer simposio. Esto siempre nos ha permitido como academia ir un paso adelante de los acontecimientos que se han estado viviendo con la pandemia por COVID-19. Tenemos el gusto y el agrado de contar con expertos en cada uno de los temas que aquí se han estado manejando. Y la dinámica que hemos hecho desde el inicio, desde el primer simposio, fue prácticamente dar un abordaje y un punto de vista en general, lo que iba del 2020, lo que iba a ser la pandemia y lo que sabíamos, lo poco que sabíamos de ella, el año pasado, 2021, cómo habíamos pasado las primeras dos olas y lo que venía con respecto a la experiencia ganada, tanto en protección personal, vacunas y atención del paciente grave. Y ahora en esta tercera ocasión vamos a tener esta visión o este conjunto de información listos y preparados para entrar en un periodo endémico. Todo el mundo habla de que la COVID-19 llegó pues ya para ser parte de nuestras enfermedades endémicas infecciosas, y por ello, pues vamos a tener que estar preparándonos continuamente para hacer frente a su presentación. Por el hecho de que deje de ser pandémica, no quiere decir que ya desaparezca entonces de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos a enfrentarla? ¿Cómo vamos a ver o las posibles variantes que se van a ir presentando? Y bueno, todo parece ser que con esta cuarta ola, epidemiológicamente empieza a tener un comportamiento ya de descenso y que finalmente no han aparecido otras variantes agresivas después del Omicron en Europa, que siempre fue nuestro foco de atención de lo que nos esperaba o lo que nos iba a esperar en México 2 meses después de que se presentara en Europa. Más o menos se mantuvo ese patrón en cada una de las 4 olas que nosotros vivimos como país. Me da gusto presentar a nuestro grupo de médicos y científicos que han estado participando en el simposio. La dinámica, como les repito, fue pues aquel simposio del 2020. Lo repetimos las mismas personas en el 2021 y mantuvimos la misma tónica para este 2022, con esta misma perspectiva de que cada uno de nosotros que vamos a presentar, pues tuvimos este tema de interés en cuanto a la evolución de la pandemia, algo que nos permitió ganar experiencia, algunos más en campos experimentales, otros campos clínicos y otros teóricos, pero todos en conjunto ganando experiencia conjunta para vertirla a la comunidad médica de México. Tengo el gusto, voy a rápidamente en una semblanza en relación a lo que va a ser el programa, pues vamos a ver el manejo de la vía aérea por el doctor Raúl Carrillo Esper, inmunidad y vacunas contra COVID-19 endémico, en periodo endémico, por el doctor Constantino Roberto López Macías, el panorama epidemiológico de las variantes de SARS-CoV-2 en este contexto endémico, por el doctor Alejandro Macías Hernández, las pruebas diagnósticas para COVID-19 endémico, por la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, el grupo de trabajo para la atención de paciente grave por COVID endémico. Esto va a ser muy interesante. El doctor Domínguez Sherit nos va a presentar ahora qué se espera ahora, cómo vamos a abordar al paciente con COVID, pero desde el punto de vista multidisciplinario, como grupos de trabajo en periodo endémico. La organización y protección del personal de la unidad de cuidados intensivos durante la atención de pacientes con COVID. Ahora ya va a cambiar, como ya lo hemos vivido y lo hemos visto. Cada día empiezan a haber menos áreas de COVID y se están enfocando a grupos de trabajo
en las áreas de urgencias o cuidados intensivos o áreas específicas en hospitalización para atender a los pacientes con COVID, pero ya no como áreas destinadas específicamente para la atención de grandes volúmenes de pacientes. Fisiopatología de la COVID-19, ¿en dónde estamos? Es una enfermedad que todavía no terminamos de conocer. Pasó sobre nosotros en estos 2 años de enfermedad. Y bueno, el doctor Eduardo Ferat nos va a presentar su experiencia en el tema y en dónde estamos en este momento en la fisiopatología. La hipoxemia silente o silenciosa en el paciente con COVID-19, que nos la va a presentar el doctor Juan Carlos Dávila de la ciudad de Oaxaca y toda su experiencia con respecto a cómo es que se produce la hipoxemia silente, cómo la vamos a contemplar. Y aquí podemos detenernos un pequeño momento y ver el importante rol que ha tenido la oximetría de pulso para diagnosticar o identificar pacientes con saturación o desaturación. Este instrumento que antes del COVID era poco conocido por la mayoría de la población, hoy en día constituye un instrumento diagnóstico de fácil acceso y que prácticamente, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, está en la mayoría de los hogares de la población mexicana. Tenemos también la neumonía grave por COVID-19, que en los años anteriores lo había presentado el doctor Octavio Narváez, pero en este momento él y su familia se encuentran con COVID. Así que nos da un gusto presentar a ustedes al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, quien es médico neumólogo del INER, compañero del doctor Octavio Narváez, quien nos va a dar, y esperemos que próximamente también compañero aquí de la Academia Nacional de Medicina, quien nos va a presentar este tema importante de la neumonía grave. El uso de la ventilación no invasiva en el paciente con COVID, también presentado por el doctor Silvio Ñamendiz, y en un servidor, todo lo que ha sido esta evolución de conceptos de insuficiencia respiratoria aguda en el paciente con COVID. Algo muy interesante, cómo ha sido la evolución de cómo abordar, cómo conceptualizar el paciente con insuficiencia respiratoria por COVID. Un tema de lo más relevante va a ser el uso de antivirales en el tratamiento por COVID-19, toda la evolución desde antes de que aparecieran los nuevos antivirales. Ya nos platicaba el doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño cómo iba a ser este abordaje de tratamiento antiviral en el paciente con SARS-CoV-2. Y hoy tiene bastante información actualizada que nos va a compartir de cómo hacer el uso óptimo de antivirales. El manejo integral de la coagulopatía en el paciente grave ha sido abordado y es un tema que le ha apasionado mucho al doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud y que nos va a compartir su experiencia que ha tenido en el Hospital General de México con respecto a la atención de los pacientes graves y el problema de la coagulopatía y la microangiopatía en los capilares pulmonares principalmente del paciente con COVID. Después, el manejo integral de la paciente obstétrica por el pionero de la medicina crítica obstétrica en México, el doctor Jesús Carlos Briones Garduño, quien también nos hará un abordaje de cómo va o cómo diagnosticar o identificar para disminuir la mortalidad materna en las pacientes que presentan COVID-19. El manejo integral de los pacientes pediátricos y ya no tanto pacientes críticos o pacientes graves pediátricos, sino cuál es el comportamiento de la COVID-19 y cuál ha sido el comportamiento en la población infantil, presentada por el doctor Rodolfo Rivas, quien es un experto en el área y es académico también de nuestra Academia Nacional de Medicina. Finalmente, las consideraciones éticas con respecto a lo que se ha vivido en cuestiones de decisiones éticas en el paciente con COVID-19 por el doctor Jorge Castañón González. También les comento que, pues sin temor a equivocarme, todos los que vamos a presentar el día de hoy hemos participado en publicaciones en estas áreas de las que vamos a exponer y que se cuenta con un muy buen expertise. O sea, es decir, antes de la pandemia se tenía una visión y se procedió en esta vivencia que todos tuvimos, se hizo público
los escritos de resultados de investigaciones o de opiniones con respecto a la pandemia. Así que bienvenidos. Tenemos un día que pareciera largo, pero se va a ir muy rápido, dado la dinámica que tenemos preparados para ustedes. Sean ustedes bienvenidos y no me resta más que dar el agradecimiento a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy para este evento importante y tener toda la disposición clínica y científica para adentrarnos en el COVID-19 en periodo endémico. Voy a presentar entonces a ustedes, a nuestro primer ponente, el doctor Raúl Carrillo Esper, quien nos va a dar el manejo de la vía aérea del paciente con COVID-19 ya en periodo endémico. Para quienes no conozcan al doctor Raúl Carrillo Esper, el doctor Raúl Carrillo es académico titular de la Academia Nacional de Medicina de México, es coordinador de áreas críticas en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México y pues es un académico con mucha experiencia clínica en el paciente crítico. Ha sido es expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica, hoy Colegio Mexicano de Medicina Crítica, y ha presidido otros colegios y consejos de tanto de anestesia como de medicina crítica y actualmente sus trabajos enfocados en el Colegio de Medicina Interna de México. Bien, doctor Carrillo Esper, bienvenido, muchas gracias y adelante con su presentación. Empezamos.